Saludos, mi nombre es Marco Nogués y voy a presentar la resolución de un problema de fluidos utilizando la manera que presenta Randall Knight en su libro sobre física, utilizando estrategias para resolver este problema. Es decir, vamos a primero ver cuáles son los conceptos que vamos a aprender, las palabras clave. Vamos a pensar en un modelo, es decir, la simplificación y las idealizaciones que hacemos. Luego visualizamos el problema, hacemos la resolución y finalmente evaluamos si el resultado es correcto. El problema que vamos a hacer es el número 5 del capítulo sobre fluidos del Giancoli. Así que empecemos y les pedimos que lean el problema con cuidado y traten de anotar las cosas que les parezcan importantes, subrayar lo que no conozcan y tratar de ver cuáles son las palabras clave. De manera resumida, podemos decir que el concepto principal es el de densidad, que relaciona la masa con el volumen. Aquí es interesante señalar que aunque aquí no se hable de densidad, la gravedad específica no es otra cosa que la relación, es decir, la razón entre la densidad de un fluido que nosotros queramos calcular y la densidad del agua. Por eso la densidad es el concepto más importante. Podemos poner un ejemplo, la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, lo que quiere decir que un centímetro cúbico de agua tiene una masa de 1 gramo. Ya explicamos que es la gravedad específica, pero podemos además señalar que se trata de una cantidad física, escalar, que no tiene unidades y que va a servir para poder comparar la densidad de dos sustancias. Por lo cual, aquí será muy importante leer y profundizar sobre estos conceptos, lo cual ustedes tienen que hacer y les recomiendo que lo hagan a través de la lectura del Giancoli. Por lo que dejamos unos momentos para que paren el video y puedan hacer esta búsqueda de material. Ahora, después de leer el texto y entender un poco más sobre la gravedad específica y la densidad, vamos a tratar de ver qué simplificaciones e idealizaciones vamos a tomar en cuenta para poder abordar esta situación problemática. Vamos a considerar entonces un fluido homogéneo, no nos dicen cuál es, pero esa va a ser nuestra hipótesis, y el agua a 4 grados centígrados con la densidad que habíamos planteado anteriormente. Como recordamos, la densidad puede depender de la temperatura, pero en este caso vamos a considerar que todo está a 4 grados para no tener ningún problema. Una vez que hacemos esto, vamos a pasar a la visualización del problema. Aquí va a ser muy importante hacer nuestros esquemas. Así que vamos a colocar 3 botellas que contengan justamente que representen al líquido que van a tener. Entonces, lo que va a ser muy importante es poner aquí las cantidades físicas relacionadas con lo más importante y poniendo las variables que conocemos y las que no conocemos. Vamos a dar otra vez un tiempo para que reflexionen, recordando que esta es la parte muy crucial del problema, porque gracias al esquema vamos a traducir lo que está en palabras o lo que podríamos ver en una situación física a un modelo matemático. Así que por favor les pedimos que paren y piensen. En la parte del esquema estamos utilizando las variables más importantes relacionadas con los conceptos principales. Aquí tenemos la masa de la botella vacía, que tiene su valor es de 35.00 gramos, lo que me indica que hay 4 cifras significativas, que va a ser importante cuando hagamos las operaciones. No conozco el volumen de la botella, pero esto no va a importar cuando yo resuelva el problema.
Luego me dicen que esta botella se llena con agua y la masa de la botella más el agua es igual a 98.44 gramos. Aquí, otra vez, no conozco yo el volumen de la botella más el agua, pero eso no me interesa. A mí lo que me interesa es la masa del líquido, que no lo conozco, y el volumen de la botella, que tampoco conozco. La densidad del agua sí es conocida, entonces una vez que yo conozca la masa, el volumen va a ser fácil de calcular. Y en la tercera situación tenemos la nueva botella con un fluido y la masa de la botella más el fluido es 88.78 gramos. La masa del fluido no la conozco y ni tampoco el volumen. Pero como es la misma botella, la capacidad, lo que contiene, va a tener el mismo valor. Por lo tanto, los dos volúmenes de tanto del fluido como del agua va a ser iguales y no conozco la densidad del fluido. Finalmente, lo que a mí me están pidiendo, que es la gravedad específica, que es en términos de la densidad del fluido y la densidad del agua, tampoco la conozco. Pero lo importante es que sepa mis cantidades físicas que van a ser relevantes y el uso de unos buenos subíndices me van a ayudar a entender mejor la situación. De aquí vamos a pasar a la parte de la resolución del problema. Pero aquí va a ser muy importante que ustedes piensen cuáles van a ser los pasos para poder encontrar la gravedad específica de este fluido a partir de la información que nosotros tenemos. Así que te pedimos que pares el video y que pienses un poquito sobre este asunto. Al hacer el esquema, un poco ya estamos adelantando los pasos para resolver esta situación problemática. Aquí la situación es que la masa es de la botella más el agua. Por lo tanto, el paso 1 será calcular únicamente la masa del agua, restando la masa de la botella más agua a la masa de la botella. Luego, con la relación de densidad, voy a ver cuánto vale el volumen. Entonces ya voy a conocer tanto este dato como este otro. Finalmente, vuelvo a hacer lo mismo para el fluido porque tengo el valor de la botella más el fluido y calculo la masa del fluido. El volumen va a ser el mismo que el volumen de agua y puedo calcular la densidad utilizando la división entre masa y volumen. Para terminar mi cálculo con la razón o división entre la densidad del fluido entre la densidad del agua. Y aquí una recomendación: hagan los pasos con mucho cuidado. Todo esto lo pueden poner como títulos para inmediatamente después hacer sus operaciones y vamos a tener que lidiar con las cifras significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que mi resultado final, en este caso como es el resultado de una división entre dos números, necesita tener el número de cifras significativas mínimo que tenga alguna de las cantidades. En este caso es 4. Así que hagan todos sus cálculos en la calculadora y guarden todos sus decimales y únicamente a la hora de estar escribiendo pueden ir redondeando para que al final no tengan ningún problema con sus datos. Les pido que paren el video e intenten hacer esta última parte del problema. Así que por favor, a pensar y hacer. Entonces vamos haciendo los cálculos. Aquí tenemos el cálculo de la masa. Muy importante siempre poner los subíndices y qué operaciones estoy haciendo. Y mis resultados con las cifras significativas. Luego pongo el cálculo del volumen. Aquí me salté un paso, pero es muy importante decir que como la densidad del volumen es 1, eso quiere decir que si tengo un objeto, una agua con 63.44 gramos,
Su volumen van a ser 63.44 centímetros cúbicos. Ojo mucho con la diferencia de unidades. Finalmente, entonces, todo esto requiere justificaciones. Luego aquí la masa del fluido es igual a lo mismo que la vez anterior y nos da un cierto resultado que ahorita omití ponerlo. Y finalmente calculamos la densidad del fluido que me da 0.8477 gramos sobre centímetro cúbico. El paso número 5, que es calcular la gravedad específica, pues es este número entre 1 gramos sobre centímetro cúbico, se van las unidades y el resultado es 8477. Es decir, mi respuesta a la pregunta ¿cuál es la gravedad específica de este otro fluido? Es la gravedad específica del fluido es de 0.8477. Había omitido comentar sobre esta parte de la visualización. Podemos decir que la masa de un centímetro cúbico de agua es de 1 gramo. El mismo volumen del fluido de este tiene una masa menor, fíjense, casi por 10 gramos. Por lo tanto, la densidad de este objeto es menor, tiene menos masa y el volumen es igual. Y esto quiere decir que la densidad va a ser menor y este número tiene que ser un número menor que 1, que es el que obtenemos ahí. Entonces es una manera de ver que nuestro resultado está correcto y además que está en el orden de magnitud de los fluidos normales. Si checamos la tabla de fluidos, les pido que lo hagan, vean e intenten ver de qué fluido se trata. Y eso tiene que ver justamente de la evaluación del resultado. ¿Qué tanto este resultado tiene o no sentido? Finalmente, en este caso, podemos resolver al final del libro las respuestas impares. Este es un problema impar y vamos a encontrar la respuesta. Entonces, esta es la manera de solucionar un problema utilizando el método de estrategia planteado por Randall Knight. Y es un muy buen método para poder visualizar el resultado, estar siempre estudiando los conceptos principales y relacionándolos con nuestra resolución y también promueve que tengamos un orden muy claro de lo que hagamos y que también cuidemos las cifras significativas. Intenten hacer otros problemas más o menos de este nivel. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el nivel número 2 y esto lo pueden hacer buscando otros libros para que realmente comprendan si entendieron o no. Pidan ayuda en caso de que se atoren. Muchas gracias y espero que les haya resultado entretenido este video.